Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El guardián de las lluvias. Esteban despertó antes del alba, como cada día desde que la memoria del pueblo podía recordar. Su cabaña, construida con barro y madera oscura, se alzaba al borde del claro donde se hacía el llamado. Allí, entre piedras dispuestas en círculo y ramas secas de ceibo, se repetía el gesto que traía la lluvia. Pero esa mañana, Esteban se quedó sentado, las manos sobre las rodillas, los ojos fijos en el horizonte. Sabía que debía comenzar, recoger las hojas, trazar los signos, entonar el canto. Pero algo faltaba, no en el bosque, no en el cielo, sino en él. El gesto primero, el que abre el ciclo, se le había borrado, no por negligencia, ni por edad, sino por algo más hondo. Una grieta en la memoria que no dolía, pero que dejaba hueco. El pueblo aún dormía. Los techos de palma, las tinajas vacías, los niños enredados en mantas. Todos confiaban en que Esteban haría lo que siempre había hecho, que la lluvia vendría, como cada vez, justo cuando el polvo empezaba a cubrir los pies. Pero Esteban no se movía, y el cielo, como si lo supiera, permanecía quieto. Ni una nube, ni una brisa. El guardián de las lluvias había olvidado el primer gesto, y con él el ciclo comenzaba a deshilacharse. Esteban se levantó al fin, no por recordar el gesto, sino por la urgencia que empezaba a brotar en su pecho. El polvo del suelo se había vuelto más espeso, y los pájaros, que solían anunciar la mañana, guardaban silencio. Caminó hasta el claro, las piedras seguían allí, el círculo intacto, pero algo había cambiado, no en el lugar, sino en él. Se arrodilló frente al centro, donde debía colocar las hojas del ceibo, pero sus manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que el gesto que faltaba no volvería por sí solo. Entonces, Esteban hizo lo único que podía. Cerró los ojos y escuchó. No al bosque, ni al viento, ni a los ecos del ritual. Escuchó su propia ausencia, el hueco donde antes vivía la memoria. Y en ese hueco, algo se movió. No fue palabra, ni imagen, ni recuerdo. Fue ritmo, un pulso leve como si el cuerpo supiera lo que la mente había perdido. Esteban dejó que ese ritmo guiara sus manos, no con precisión, sino con entrega. Colocó las hojas, trazó los signos, entonó un canto que no era el de siempre, pero que nacía de él. El cielo no respondió de inmediato, pero el polvo pareció asentarse y los pájaros, uno a uno, comenzaron a cantar. El gesto había cambiado, la forma se había perdido, pero el ciclo, de algún modo, seguía vivo. Esteban permaneció en cuclillas junto al círculo de piedras. El canto que había entonado no era el que le enseñaron, pero algo en el aire parecía reconocerlo. Las hojas del ceibo, aunque mal dispuestas, comenzaban a desprender un aroma leve, como si respondieran a una llamada antigua. Desde el borde del claro,
Una figura lo observaba. Era Tomás, el más joven del pueblo, aún sin edad para participar del ritual, pero con ojos que sabían mirar. ¿Ya empezó la lluvia?, preguntó sin acercarse. Esteban no respondió, no por duda, sino porque aún no sabía si la lluvia vendría. El cielo seguía quieto, pero el suelo parecía menos seco. Las piedras antes ásperas tenían ahora un brillo tenue, como si la humedad las recordara. Tomás se acercó despacio y se sentó frente al guardián. Mi abuela decía que los gestos no son lo importante, sino lo que lo sostiene. Esteban lo miró por primera vez, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Tu abuela sabía, dijo, y entonces, sin aviso, una gota cayó sobre la piedra central. No muchas, no aún, pero suficiente para que el silencio se rompiera. Tomás sonrió. Esteban cerró los ojos. El ciclo no había sido repetido, había sido recordado, y la lluvia, como si entendiera, comenzó a volver. La lluvia no cayó con fuerza. No fue tormenta, ni aguacero, ni milagro. Fue apenas un susurro sobre los techos de palma, una caricia sobre la tierra reseca, una promesa cumplida sin alarde. Esteban se quedó en el claro, con las manos abiertas sobre las rodillas, dejando que las gotas lo tocaran sin pedir explicación. Tomás seguía allí, mirando el cielo como quien ve algo por primera vez. ¿Y si el gesto cambia cada vez?, preguntó el niño. Esteban sonrió, no como quien responde, sino como quien acepta. Entonces el guardián no es quien recuerda, sino quien escucha. El círculo de piedras parecía más firme, como si la lluvia lo hubiera reafirmado. Las hojas del ceibo, ya húmedas, soltaron un aroma más profundo, más antiguo. Desde el pueblo, algunos comenzaron a salir, no con urgencia, sino con curiosidad. Sabían que la lluvia había vuelto, pero no sabían cómo. Esteban se levantó. Sus piernas dolían, pero su paso era firme. No llevaba nada, pero algo en él había cambiado. Tomás lo siguió, sin hablar, y detrás de ellos, el claro quedó en silencio, esperando el próximo gesto, el próximo guardián, la próxima escucha. La lluvia seguía cayendo, leve, constante, como si tejiera algo invisible entre tierra y cielo. Y el ciclo, aunque distinto, había comenzado de nuevo. La lluvia continuaba cayendo con delicadeza, como si no quisiera interrumpir, solo acompañar. Esteban caminaba por el pueblo y cada paso suyo parecía despertar algo en las paredes, en los techos, en las manos de quienes salían a mirar el cielo. No lo recibían con aplausos ni con palabras, solo con miradas que sabían, miradas que entendían que el gesto había cambiado, pero la lluvia había respondido igual. Tomás iba detrás de él, sin hablar, pero con los ojos llenos de preguntas que no urgían respuesta. En la plaza central, donde antes se reunían para celebrar la llegada del agua, nadie preparaba danzas, ni colgaba telas,
ni encendía fuego. Solo estaban presentes, respirando junto a la lluvia. Esteban se detuvo en el centro, miró al cielo y luego al suelo. No buscaba señales ni confirmaciones, solo quería saber si el ciclo lo había aceptado. Y entonces una mujer mayor se acercó. Llevaba una tinaja vacía y la colocó frente a él. No es por la sed, dijo, es por la memoria. Esteban asintió. Tomás se acercó y juntos, sin ceremonia, dejaron que la tinaja se llenara. No con prisa, no con urgencia, solo con lluvia. Y así, el pueblo entendió que el guardián no es quien repite, sino quien escucha, y que la lluvia, cuando encuentra oído, siempre vuelve. La tinaja se llenó lentamente, gota a gota, como si el tiempo hubiera decidido caminar en lugar de correr. Esteban no la tocó. Sabía que no era suya. La lluvia no pertenece a nadie, y menos aún al que la llama. Tomás se agachó junto a la tinaja, observando cómo el agua formaba círculos suaves en la superficie. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con algo nuevo: comprensión. Los demás habitantes del pueblo comenzaron a acercarse, no en procesión, sino en silencio. Cada uno traía algo: una vasija, una tela, una palabra que no necesitaba ser dicha. No había celebración, ni música, ni ritual, solo presencia. Esteban se apartó del centro, y sin que nadie lo pidiera, Tomás ocupó su lugar, no como guardián, sino como escucha. La lluvia continuó cayendo, y el pueblo, sin saberlo del todo, había comenzado a aprender de nuevo. No los gestos, ni los cantos, ni las formas, sino el silencio que los sostiene, la pausa que los antecede, la escucha que los vuelve verdaderos. Y así, bajo una lluvia que ya no era llamada sino respuesta, el ciclo se abrió, no como repetición, sino como posibilidad. La lluvia siguió cayendo durante 3 días. No inundó, no arrasó, no exigió. Solo estuvo, como si el cielo hubiera decidido quedarse un poco más cerca. Esteban no volvió al claro, no por miedo, sino porque entendía que su lugar ya no era el centro. Había cumplido, no con perfección, sino con escucha. Tomás, por su parte, comenzó a visitar el círculo cada mañana. No hacía gestos, ni cantos, ni trazos. Solo se sentaba, dejaba que el silencio lo envolviera y escuchaba. Algunos en el pueblo empezaron a decir que el ciclo había cambiado, que ya no dependía de un ritual, sino de una disposición, de una forma de estar. Otros, más viejos, guardaban silencio, no por desacuerdo, sino porque sabían que los ciclos no se explican, se viven. Una tarde, cuando la lluvia ya era solo humedad en el aire, Esteban se cruzó con Tomás en el camino. ¿La escuchaste hoy?, preguntó. Tomás asintió. No dijo nada, pero estaba ahí. Esteban sonrió, no por orgullo, sino por alivio. El guardián había cambiado, el gesto también, pero la lluvia, como siempre, seguía respondiendo. La lluvia se volvió recuerdo. No dejó charcos, ni barro, ni marcas visibles.
Pero en cada rincón del pueblo, algo había cambiado. Las tinajas estaban llenas, pero nadie las vaciaba con prisa. El agua se usaba con cuidado, como si cada gota llevara dentro el gesto que la llamó. Tomás seguía visitando el claro, a veces solo, a veces acompañado por niños que querían aprender, no el ritual, sino el silencio. Esteban, por su parte, comenzó a caminar más lento. No por cansancio, sino porque el tiempo ya no le exigía velocidad. Su papel había sido cumplido y ahora era parte del paisaje, como las piedras, como el ceibo, como la brisa que precede la lluvia. Una tarde, Tomás lo encontró sentado junto al río. ¿Crees que la lluvia volverá sin nosotros?, preguntó. Esteban miró el agua que corría sin apuro. La lluvia no nos necesita, dijo, pero a veces nos escucha. Tomás se quedó en silencio, no por falta de palabras, sino porque entendía que algunas respuestas no se dicen, se viven. Y así, el pueblo siguió su curso, con menos gestos, con más escucha, con menos certeza, pero con más presencia, porque el guardián había cambiado y el ciclo, como siempre, había aprendido a adaptarse. Pasaron semanas. La lluvia se había ido, pero no del todo. Quedaba en las hojas, en el olor de la tierra, en la forma en que la gente hablaba más despacio. Tomás seguía visitando el claro cada mañana, no por deber, sino por costumbre. Se sentaba en silencio, a veces con los ojos cerrados, a veces con las manos sobre el suelo, como si quisiera sentir el pulso de algo que no se ve. Esteban lo observaba desde lejos. Ya no intervenía, ya no corregía, solo miraba, como quien ve crecer algo que no sembró, pero que reconoce. Una tarde, Tomás llevó al claro una pequeña piedra blanca. No era parte del ritual, ni tenía historia, pero la colocó en el centro y se quedó mirándola. No sé si esto sirve, dijo en voz baja, pero me hace sentir que estoy escuchando mejor. Esteban, que había llegado sin que Tomás lo notara, se sentó a su lado. Todo sirve, respondió, si nace del silencio. La piedra blanca no brillaba, no vibraba, no cambiaba nada, pero desde ese día, cada gesto en el claro comenzó a girar en torno a ella, no como símbolo, ni como centro, sino como testigo. Y así el ciclo siguió, no igual, no perfecto, pero vivo, porque la lluvia, aunque ausente, había dejado algo más que agua, había dejado forma, había dejado escucha, había dejado puente. Pasaron los meses. La piedra blanca seguía en el centro del claro, y aunque nadie la tocaba, todos sabían que algo había cambiado desde que fue colocada. Tomás ya no era solo el niño que escuchaba, ahora hablaba, no para enseñar, sino para compartir lo que el silencio le había dicho. Algunos en el pueblo empezaron a venir al claro sin esperar lluvia. Venían para estar, para sentarse, para dejar que el tiempo pasara sin exigencia. Esteban, cada vez más lento, observaba desde su cabaña, no intervenía,
Pero cuando alguien se perdía en gestos antiguos, él decía: escucha primero, el gesto vendrá después. Una noche, el cielo se cubrió de nubes sin que nadie hubiera cantado. No hubo ritual, no hubo llamado, solo presencia. La lluvia cayó como si el ciclo ya no necesitara guardianes, solo testigos. Y entonces Tomás se levantó del claro, miró la piedra blanca y dijo: ya no somos los que llaman la lluvia, somos los que la reciben. El pueblo entendió, no con palabras, sino con cuerpo. Y así, el claro dejó de ser lugar de ritual y se volvió lugar de encuentro, porque el ciclo, al fin, había aprendido a hablar por sí mismo. Con el paso de los años, el claro se volvió parte del ritmo del pueblo. Ya no era un sitio sagrado, ni un secreto, ni un deber. Era un lugar donde se iba a estar en silencio, a escuchar, a recordar. Los niños crecían sabiendo que la lluvia no se pedía, se recibía, y que para recibirla había que estar disponibles, como la piedra blanca, como el viento que no se opone. Tomás, ahora joven, seguía yendo cada mañana. A veces hablaba con los más pequeños, otras veces simplemente los dejaba jugar entre las piedras, sin corregir, sin imponer. Una tarde, Esteban no bajó de su cabaña. El pueblo lo notó, pero no hubo alarma. Sabían que el cuerpo, como la lluvia, también tiene su ciclo. Tomás subió a verlo. Lo encontró sentado, mirando por la ventana con los ojos llenos de distancia. ¿Tú hoy no fuiste al claro?, preguntó. Esteban sonrió, débil, pero con la misma calma de siempre. Hoy no me llamó, dijo, y eso también es parte del gesto. Tomás se sentó a su lado. No hablaron más. Solo escucharon juntos el sonido del viento entre las hojas, el crujido de la madera, el rumor lejano del río. Y en ese silencio compartido, Esteban cerró los ojos, no con miedo, sino con gratitud, porque había sido guardián, había olvidado, había recordado y había entregado. Y ahora, como la lluvia, podía irse. Tomás volvió al claro al amanecer. La piedra blanca seguía allí, ligeramente cubierta por musgo, como si el tiempo también la hubiera aceptado. Se sentó frente a ella, como lo hacía Esteban, pero esta vez no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, mirando el cielo, el suelo, las ramas quietas. No esperaba lluvia, no esperaba señales, solo estaba. Al poco rato llegaron dos niños. Se sentaron a su lado, sin preguntar, sin interrumpir. Solo compartieron el silencio. Tomás tomó una ramita caída y trazó un círculo en la tierra. No era parte del antiguo ritual, pero los niños lo imitaron. Uno dibujó una espiral, otro una línea que cruzaba el círculo. ¿Eso también es parte del gesto?, preguntó uno. Tomás pensó en Esteban, en la lluvia, en la tinaja, en el día en que el cielo respondió sin canto. Si nace del silencio, dijo, sí. Los niños siguieron dibujando.
no con reglas, sino con ritmo. Y el claro, sin que nadie lo notara, volvió a llenarse de escucha. La piedra blanca, testigo de todos los ciclos, permaneciera inmóvil, pero alrededor de ella la memoria seguía creciendo, no como archivo, sino como raíz. Y así el claro se volvió escuela, no de saber, sino de estar, no de repetir, sino de sentir. Porque el gesto, como la lluvia, ya no era llamado, era respuesta. Tomás trazó la espiral en la tierra con la punta de una rama seca. El gesto no venía de recuerdos ni de enseñanzas, era impulso, algo que el cuerpo sabía antes que la mente. A su alrededor, los demás observaban en silencio. Nadie preguntaba el sentido, nadie corregía. La espiral crecía, dibujando un camino que no llevaba a ningún lugar, pero que parecía abrir espacio. Un niño se acercó y colocó una hoja en el centro. Otro trazó líneas alrededor, como raíces. Ninguno hablaba, pero el claro se llenaba de lenguaje. Tomás se apartó un poco, dejando que el gesto se desarrollara sin él, no por cansancio, sino porque entendía que el ciclo no necesita guía, solo escucha. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba. El aire tenía ese peso leve que precede la lluvia, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, sin canto, sin señal, sin espera, una gota cayó sobre la espiral. No fue milagro, no fue respuesta, fue coincidencia, o quizás fue el ciclo reconociendo su forma en lo nuevo. Nadie celebró, nadie corrió a buscar tinajas, solo se quedaron allí, mirando la tierra húmeda, escuchando el silencio entre las gotas, porque el gesto había cambiado, pero la lluvia seguía entendiendo. La lluvia cesó al caer la noche, no con estruendo ni con despedida. Simplemente se fue, como quien sabe que ha sido escuchado. El claro quedó húmedo, con la espiral aún visible, aunque más tenue. Las hojas, las piedras, todo parecía respirar más lento. Tomás permanecía sentado, los ojos abiertos, las manos sobre la tierra. No esperaba nada, pero tampoco se iba. Los demás se habían retirado uno a uno, sin palabras, no por desinterés, sino porque entendían que el gesto ya había sido hecho. El cielo, despejado ahora, mostraba estrellas que no se veían desde hacía semanas, y entre ellas una más brillante, como si también quisiera participar del ciclo. Tomás se inclinó hacia la espiral y con la yema de los dedos deshizo lentamente sus líneas, no por olvido, sino por renovación. La tierra recibió el gesto sin resistencia, y el claro, por un momento, pareció más amplio, porque el gesto había terminado y el silencio volvía a ocupar su lugar, no como vacío, sino como promesa. Tomás se quedó solo en el claro. La noche había caído por completo, y el cielo, despejado,
dejaba ver estrellas que parecían más cercanas que nunca. La tierra aún guardaba humedad y el aire tenía ese aroma que solo aparece después de la lluvia. Una mezcla de hojas, barro y algo que no se puede nombrar. Tomás se levantó despacio. No había prisa, no había destino, solo el gesto de volver. Antes de irse, miró una vez más la piedra blanca. No dijo nada, no pensó nada, solo la miró, como quien agradece sin palabras. El claro quedó en silencio, pero no vacío, quedó lleno de lo que no se ve: presencia, escucha, memoria. Y mientras Tomás se alejaba, el viento sopló leve entre las ramas, como si el mundo quisiera decir algo, pero supiera que el silencio era suficiente. El ciclo seguía, no igual, no eterno, pero vivo. Tomás regresó al claro al amanecer. La tierra aún guardaba el rastro de la espiral deshecha, como si el gesto no hubiera desaparecido, sino cambiado de forma. Se sentó en silencio, como siempre. No había niños ese día, ni trazos nuevos, ni hojas en el centro. Solo el claro, la piedra blanca y el aire quieto. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, dibujando sombras largas sobre el suelo húmedo. Tomás observó cómo la luz tocaba la piedra, cómo la sombra se movía sin apuro, como si también escuchara. No hizo ningún gesto, no trazó líneas, no habló, solo respiró. Y en ese respirar, el claro pareció volverse más profundo, como si el silencio tuviera capas, como si el tiempo se abriera. Una hoja cayó cerca de la piedra. No fue colocada, no fue parte de nada, solo cayó. Tomás la miró y sonrió, no por significado, sino por presencia. Porque a veces el gesto no es lo que hacemos, sino lo que permitimos que ocurra. Y el claro, como siempre, lo entendió. Tomás permaneció en el claro hasta que el sol estuvo alto. No había trazos nuevos, ni hojas, ni niños. Solo el sonido de los insectos, el crujido leve de las ramas y el silencio que parecía más denso que nunca. Se levantó sin apuro. Caminó alrededor de la piedra blanca, sin tocarla, sin mirarla directamente, como si su presencia bastara. Antes de salir del claro, se detuvo junto a una raíz expuesta. Con la punta del pie, trazó una línea breve en la tierra, sin forma, sin intención, y siguió su camino. El claro quedó solo, pero no vacío. La línea, la piedra, la humedad aún presente en la tierra. Todo parecía esperar sin urgencia, porque el gesto no siempre es visible, ni repetido, ni comprendido. A veces, el gesto es simplemente estar. Y el ciclo, cuando encuentra ese estar, sabe que puede continuar. Tomás volvió al claro al día siguiente. El cielo estaba limpio, la tierra seca, y el aire tenía ese silencio que no pesa, pero tampoco se olvida. Se sentó en el mismo lugar, sin mirar la piedra, sin buscar trazos, solo se sentó. El claro parecía distinto, aunque nada había cambiado. Quizás era el modo en que la luz tocaba las hojas, o el modo en que el viento pasaba sin apuro. Tomás cerró los ojos, no para meditar, ni para recordar, sino para estar. Y en esa quietud,
algo se movió. No en el suelo, ni en el cielo, sino en él. No era pensamiento, ni emoción, ni imagen. Era una forma de estar más cerca, más dentro, más disponible. Cuando abrió los ojos, el claro seguía igual. La piedra blanca, las raíces, el borde del bosque. Pero él sabía que algo había ocurrido. No afuera, sino en el gesto. Porque a veces el ciclo no se manifiesta en lluvia, ni en espiral, ni en hoja. A veces el ciclo ocurre en el cuerpo que escucha. Y eso basta. Tomás volvió al claro al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a tocar la copa de los árboles. La tierra estaba seca, pero no dura. Parecía esperar. Se sentó en el mismo lugar, sin buscar trazos, sin mirar la piedra. Solo se sentó. El silencio era distinto, no más profundo, ni más leve, pero distinto, como si el claro también recordara. Tomás cerró los ojos, no para escapar, sino para entrar. Y en esa quietud, el cuerpo comenzó a escuchar cosas que no venían del oído. El peso del aire, la forma del tiempo, el rumor de algo que no tenía nombre. No hubo gesto, no hubo palabra, solo presencia. Y cuando abrió los ojos, el claro seguía igual, pero él sabía que algo había pasado. No afuera, no adentro, sino entre. Porque a veces el ciclo no se muestra, solo se insinúa. Y eso basta. Tomás volvió al claro al amanecer, como cada día. El bosque aún estaba envuelto en sombras suaves, y el aire tenía esa frescura que solo existe antes de que el sol lo toque todo. Caminó despacio, pisando con cuidado, como si no quisiera interrumpir el sueño de la tierra. Al llegar, se detuvo, no por sorpresa, sino por reconocimiento. El claro estaba igual, pero algo en él parecía más abierto, más disponible. La piedra blanca seguía en su lugar, rodeada de hojas caídas, de trazos antiguos apenas visibles, de silencio. Tomás se sentó, no en el mismo sitio de siempre, sino unos pasos más allá, como si el gesto también necesitara moverse. Cerró los ojos, no para buscar, sino para dejar que lo encontraran. Y en esa quietud, el claro comenzó a hablar, no con palabras, ni con sonidos, sino con presencia. El crujido de una rama lejana, el roce del viento entre las hojas, el murmullo del suelo bajo su cuerpo, todo era parte de una conversación sin idioma. Tomás respiró hondo, sintió cómo el aire entraba, cómo el cuerpo se volvía parte del entorno, cómo el gesto ya no era suyo, sino del ciclo. Abrió los ojos. La luz comenzaba a filtrarse entre los árboles, dibujando formas que no duraban, pero que bastaban. No hizo nada. No trazó espirales, no colocó hojas, no habló. Solo se levantó, miró una vez más la piedra blanca y se fue. El claro quedó solo, pero lleno, porque el gesto había sido hecho aunque no se viera. Y el ciclo, como siempre, lo había entendido. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, dibujando formas suaves sobre la tierra. El claro ya no esperaba a nadie,
pero estaba listo para recibir. Tomás cruzó el bosque sin apuro, dejando que el cuerpo marcara el ritmo. No había urgencia, ni propósito definido, solo el impulso de estar. Al llegar, se detuvo en el borde, no por duda, sino por reconocimiento. El claro, silencioso, parecía haber despertado antes que él. Entró sin romper el silencio. Cada paso era parte del gesto. No buscaba la piedra blanca, ni los trazos antiguos, ni las hojas caídas. Buscaba el espacio donde el cuerpo pudiera escuchar. Se sentó en un lugar distinto, donde nunca antes había estado. La tierra estaba tibia, el aire quieto, y el tiempo parecía más lento. No cerró los ojos, los mantuvo abiertos, mirando sin mirar, dejando que el entorno se revelara sin esfuerzo. Una rama crujió a lo lejos, una hoja cayó sin ruido, un pájaro pasó sin cantar. Todo ocurría, pero nada interrumpía. Tomás respiró hondo. Sintió cómo el gesto se formaba sin intención, cómo el ciclo se desplegaba sin necesidad de ser nombrado. No hizo trazos, no dejó señales, solo estuvo. Y cuando el sol tocó la piedra blanca, sin ceremonia, sin mensaje, él se levantó. El claro quedó como estaba, pero algo había cambiado. No en el lugar, sino en el modo de estar. Porque el gesto, cuando es verdadero, no deja marca, solo memoria. El bosque despertaba con lentitud. Las ramas aún guardaban gotas de rocío, y el aire tenía ese silencio que no se rompe, solo se atraviesa. Tomás caminaba sin rumbo fijo, dejando que los pies eligieran el trayecto. No buscaba el claro, pero sabía que llegaría, porque el gesto ya no era ir, sino permitir que el lugar lo encontrara. Al cruzar entre los árboles, la luz cambió, se volvió más abierta, más suave, y entonces supo que estaba cerca. Entró sin detenerse. No miró la piedra blanca, ni los trazos antiguos, ni las marcas del día anterior. Solo se sentó. El suelo estaba tibio, como si guardara memoria del sol. El viento pasaba lento, como si también escuchara. Tomás cerró los ojos, no para buscar respuestas, sino para dejar que las preguntas se disolvieran. Y en esa quietud, el cuerpo comenzó a recordar cosas que nunca había aprendido. El ritmo de la tierra, el peso del instante, la forma que tiene el tiempo cuando no se le apura. No hubo lluvia, no hubo señales, solo una hoja que cayó sin ruido y se quedó suspendida entre dos raíces. Tomás abrió los ojos. La hoja seguía allí, como si esperara algo o como si ya lo hubiera recibido. Se levantó sin apuro. No dejó marcas, ni trazos, ni objetos, solo el gesto de haber estado, y el claro, como siempre, lo entendió. La luz se inclinaba sobre el claro con delicadeza, como si reconociera el terreno, como si supiera que allí no se interrumpe, solo se acompaña. Tomás llegó sin anunciarse. No había ritual, ni espera, ni necesidad de ser visto.
solo el cuerpo que se ofrece al momento. Caminó por el borde, sin buscar trazos, sin mirar la piedra blanca, sin repetir gestos. El claro no pedía nada, y eso bastaba. Se sentó donde la tierra parecía más tibia. No cerró los ojos, no los mantuvo abiertos. Simplemente dejó que la mirada descansara como quien no necesita ver para estar. El aire se movía lento y cada sonido era parte de una música sin centro. El roce de una hoja, el crujido leve de una raíz, el silencio entre dos respiraciones. Tomás no pensaba, no recordaba, no proyectaba. Solo sentía cómo el cuerpo se volvía poroso, cómo el tiempo se deshacía, cómo el gesto se formaba sin intención. Una hoja cayó cerca. No fue señal, no fue mensaje, solo ocurrió. Y eso era suficiente, porque el claro no responde a llamados, ni a símbolos, ni a nombres. Responde al estar. Y Tomás, sin saberlo, ya era parte del ciclo, no por lo que hacía, sino por lo que dejaba ser. La luz del mediodía comenzaba a inclinarse sobre el claro, dibujando sombras breves entre las raíces. El aire estaba quieto, pero no inmóvil. Parecía sostener algo, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso. Tomás llegó sin intención. No había propósito, ni expectativa. Solo el cuerpo que se mueve cuando el gesto lo llama. No se sentó de inmediato. Caminó despacio, rodeando la piedra blanca, sin mirarla directamente. No por reverencia, sino porque el gesto ya no necesitaba centro. Se detuvo junto a una raíz expuesta. La tocó con la punta de los dedos, como quien saluda sin palabras. Luego se sentó, no frente a nada, no detrás de nada, solo en medio. El claro no ofrecía señales, no había hojas cayendo, ni trazos nuevos, ni sonidos que interrumpieran. Pero algo ocurría. Tomás lo sentía en la piel, en la respiración, en el modo en que el cuerpo se volvía parte del suelo. No cerró los ojos, no los mantuvo abiertos, solo dejó que la mirada se disolviera en el entorno. Y entonces, sin aviso, una brisa leve cruzó el claro, levantando polvo, moviendo hojas, dibujando formas que no duraban. Tomás no reaccionó, no interpretó, no respondió, solo estuvo, porque había comprendido que el gesto no es lo que se hace, sino lo que se permite, y que el ciclo, cuando encuentra espacio, se manifiesta sin esfuerzo. El claro, como siempre, lo entendió. La luz comenzaba a inclinarse hacia el oeste, y el claro se llenaba de sombras largas, como si el día se estirara antes de desaparecer. Tomás llegó sin ruido. No había urgencia, ni expectativa, solo el cuerpo que reconoce el momento. No se sentó de inmediato, caminó por el borde, siguiendo con los ojos las marcas que ya casi no estaban. No buscaba nada, pero todo parecía ofrecerse. Se detuvo junto a una zona donde la tierra estaba más clara, como si alguien hubiera estado allí antes. No había trazos, ni hojas, ni objetos. Solo una leve diferencia en el color del suelo.
Se agachó. Pasó la mano sobre la superficie, como quien lee sin palabras. Sintió el calor que aún quedaba, la textura del instante. Luego se sentó, no frente a la piedra, ni en el centro, solo donde el cuerpo quiso. El aire estaba quieto, pero no inmóvil. Parecía sostener algo, como si el claro estuviera esperando sin pedir. Tomás cerró los ojos, no para retirarse, sino para entrar más hondo. Y en esa oscuridad suave, el gesto se formó sin forma. No hubo espiral, no hubo hoja, no hubo trazo, solo una respiración más lenta, una escucha más abierta, una presencia más completa. Cuando abrió los ojos, el claro seguía igual, pero él sabía que algo había ocurrido, no afuera, no adentro, sino entre. Se levantó sin apuro, no dejó marcas, no miró atrás, y mientras salía, el claro parecía más amplio, como si el gesto lo hubiera tocado sin tocar, porque el ciclo, cuando encuentra espacio, no necesita repetirse, solo continuar. La luz se volvía más dorada y el claro parecía respirar con ella. Las sombras se alargaban, pero no ocultaban, solo acompañaban el paso del tiempo. Tomás llegó sin pasos marcados, no había línea recta ni borde definido. El claro lo recibía como siempre, sin juicio, sin espera. Se detuvo junto a una zona donde la tierra estaba desnuda, sin hojas, sin raíces visibles. Allí se agachó, no para trazar, sino para tocar. La palma sobre el suelo, el cuerpo inclinado, la respiración lenta. No había intención, pero sí escucha. El aire se movía apenas, como si no quisiera interrumpir, y en ese silencio algo se revelaba, no como imagen ni como palabra, sino como certeza. Tomás se sentó, no en el centro, ni en el borde, solo donde el gesto lo llevó. No cerró los ojos, no los mantuvo abiertos, simplemente dejó que la mirada se volviera porosa, que el cuerpo se disolviera en el entorno. Una hoja cayó cerca y quedó suspendida entre dos ramitas. No se movía, pero parecía vibrar. Tomás la observó sin pensar. No era símbolo, ni mensaje, solo era. Y eso bastaba. Porque el claro no pedía comprensión, ni respuesta, ni forma, solo presencia. Y Tomás, sin saberlo, ya no era visitante, era parte del gesto, parte del ciclo, parte del silencio que sostiene. La tarde se deslizaba sobre el claro con una lentitud serena. La luz, más baja, tocaba la piedra blanca con un ángulo distinto, como si quisiera revelar algo que antes no se veía. Tomás llegó sin pasos marcados. No había camino, ni borde, ni centro, solo el claro y el cuerpo que lo reconocía. No se sentó de inmediato. Caminó por la periferia, dejando que los ojos se acostumbraran a la luz dorada, que la piel sintiera el aire, que el gesto se formara sin apuro. Se detuvo junto a una raíz que sobresalía del suelo,
una que nunca había notado. La tocó con la punta de los dedos y sintió una vibración leve, como si la tierra respondiera. Luego se sentó, no en el mismo lugar de antes, ni en uno nuevo, simplemente donde el cuerpo quiso. El claro estaba en silencio, pero no vacío. Cada sombra, cada hoja, cada partícula de polvo suspendida en el aire parecía formar parte de una conversación sin palabras. Tomás cerró los ojos, no para retirarse, sino para entrar más hondo. Y en esa oscuridad suave, el gesto se volvió más claro. No hubo espiral, no hubo hoja, no hubo trazo. Solo una respiración más lenta, una escucha más abierta, una presencia más completa. Cuando abrió los ojos, el claro seguía igual, pero él sabía que algo había ocurrido, no afuera, no adentro, sino entre. Se levantó sin apuro, no dejó marcas, no miró atrás, y mientras salía, el claro parecía más amplio, como si el gesto lo hubiera tocado sin tocar. Porque el ciclo, cuando encuentra espacio, no necesita repetirse, solo continuar. La luz comenzaba a retirarse del claro, como si supiera que su tarea estaba cumplida. Las sombras se alargaban con elegancia, y el aire adquiría ese tono entre fresco y dorado que anuncia el final sin apuro. Tomás no llegó, no hizo falta. El claro no lo esperaba, pero lo recordaba. En su ausencia, la piedra blanca seguía en su sitio, rodeada de hojas que no habían sido movidas, de trazos que el tiempo había borrado sin violencia. Una rama cayó cerca, sin ruido, sin intención, y en ese gesto mínimo, el claro pareció asentir. Porque el ciclo no depende de la presencia, sino del vínculo. Y Tomás, aunque no estuviera, seguía siendo parte. El suelo guardaba su forma, el aire su ritmo, la luz su modo de mirar. Y así, sin cuerpo, sin voz, sin gesto, el claro continuaba. No como repetición, sino como memoria activa, como espacio que ha sido tocado y que ahora sabe cómo sostener. Porque el gesto, cuando es verdadero, no necesita ser repetido, solo recordado. Y el claro, como siempre, lo entendía. La noche cayó sobre el claro con una suavidad antigua. No había estrellas aún, pero el cielo ya se abría, como si se preparara para recibirlas. El claro respiraba en silencio. La piedra blanca, las hojas dispersas, las raíces expuestas, todo parecía estar en pausa, pero no detenido. Tomás no apareció ese día y sin embargo su ausencia no era falta, era parte del ritmo. Porque el gesto, cuando es verdadero, no depende del cuerpo, ni del momento, ni de la repetición. El claro lo sabía. Lo recordaba en la forma del suelo, en la curva de una sombra, en el modo en que el aire se movía entre las ramas. Una hoja cayó, no cerca de la piedra, ni en el centro. Cayó donde nadie la vería, y eso bastaba. El silencio se volvió más hondo, como si el claro se recogiera en sí mismo, como si el ciclo necesitara descansar. Y en esa quietud algo se sostuvo, no una forma, no una señal, sino una continuidad.
porque el gesto no termina, solo cambia de ritmo. Y el claro, como siempre, lo entendía. La noche avanzaba con paso firme, y el claro se sumía en una penumbra tranquila. No había luna aún, pero el cielo comenzaba a abrirse, como si ofreciera espacio para lo que no se ve. La piedra blanca apenas reflejaba la luz que quedaba, y las hojas inmóviles parecían escuchar. Tomás no estaba. No había estado ese día, ni el anterior. Pero el claro no lo extrañaba, no contenía. Porque el gesto, cuando es profundo, no necesita presencia constante, solo memoria viva. Una raíz se había movido levemente, como si el suelo respirara. Una hoja nueva había caído, sin ruido, sin intención. Y en ese mínimo cambio, el claro se ajustaba, como quien acomoda el cuerpo en la cama antes de dormir. El silencio era más hondo, más lento, más lleno. No había trazos, no había espirales, no había ritual. Pero el ciclo seguía, no como repetición, sino como continuidad, como eco suave de un gesto que supo no imponerse. Y así, en la oscuridad creciente, el claro se volvía más claro, porque cuando el gesto es verdadero, no necesita luz, solo espacio. Solo tiempo, solo el permiso de ser. La madrugada envolvía el claro con una penumbra azulada. El aire era frío, pero no hostil. Todo parecía suspendido, como si el tiempo aún no hubiera decidido comenzar. La piedra blanca apenas se distinguía entre las sombras, y las hojas, inmóviles, esperaban sin saber qué. No había pasos, no había cuerpo, no había gesto, pero el claro no estaba vacío, estaba lleno de memoria. Cada raíz, cada trazo borrado, cada rincón donde alguna vez se sentó Tomás, guardaba una forma de presencia que no dependía de la hora. El ciclo seguía aunque nadie lo nombrara, porque el gesto, cuando es profundo, se convierte en ritmo. Una brisa leve cruzó el claro, levantando polvo, moviendo apenas una hoja que parecía dormida, y en ese movimiento mínimo el claro se reconoció, no como lugar, sino como cuerpo, porque el claro también respira, también recuerda, también espera, no a Tomás, no al gesto, sino al instante en que algo se ofrece sin pedir. Y cuando el sol comenzó a insinuarse en el horizonte, la piedra blanca brilló por un momento, como si saludara. No había nadie para ver, pero eso no importaba, porque el ciclo, cuando es verdadero, no necesita testigos, solo continuidad. El sol aún no había aparecido, pero el claro ya estaba despierto. La penumbra azul se deslizaba entre las raíces y el aire tenía esa densidad que precede al primer rayo. No había pasos, no había cuerpo, no había gesto, pero el claro no estaba solo, estaba lleno de memoria. La piedra blanca, las hojas que no se movían, las sombras que se estiraban sin ruido,
todo parecía recordar, no a Tomás, sino al instante en que algo se ofreció sin pedir. Ese momento sin forma, sin nombre, sin necesidad de repetición. Una rama crujió a lo lejos. No fue señal, no fue interrupción, solo parte del ritmo. Y el claro, como siempre, lo entendió. Porque el ciclo no depende del día, ni del cuerpo, ni del gesto. Depende del espacio que se sostiene, del silencio que se cuida, de la memoria que no exige. Y así, cuando el primer rayo tocó la piedra, no hubo revelación, ni mensaje, ni cambio. Solo luz, solo instante, solo continuidad. El claro respiró, y eso bastó. El claro comenzaba a recibir la luz del día, no con urgencia, sino con esa lentitud que tienen los lugares que saben esperar. La piedra blanca, las hojas dispersas, las raíces que asoman como venas del suelo, todo parecía estar en su sitio, pero distinto. No había cuerpo, no había gesto, no había presencia visible, y sin embargo, el claro no estaba solo. La memoria del ciclo seguía viva, no como recuerdo, sino como pulso. Cada rincón guardaba el eco de lo que fue ofrecido sin exigencia, de lo que ocurrió sin forma, de lo que se sostuvo sin necesidad de repetirse. Una hoja nueva cayó, no cerca de la piedra, ni en el centro. Cayó donde el suelo la quiso. El aire se movió apenas como si acariciara el instante. Y el claro, sin decir, sin mostrar, sin pedir, continuó. Porque el gesto, cuando es verdadero, no deja huella, deja espacio. Y el ciclo, cuando encuentra ese espacio, no se detiene, solo cambia de ritmo. Así, en la luz que crece, en el silencio que se afina, en la tierra que respira, el claro sigue siendo. No por lo que ocurre, sino por lo que permite. El claro se bañaba en luz suave, esa que llega después del amanecer, cuando el día ya no es promesa, sino presencia. Las sombras se recogían lentamente y el suelo parecía más tibio, como si hubiera estado esperando el calor sin pedirlo. No había cuerpo, no había gesto, no había voz, pero el claro no estaba en silencio, estaba lleno de susurros mínimos, el roce de una hoja contra otra, el crujido leve de una raíz que se acomoda, el temblor casi invisible del aire. La piedra blanca brillaba sin intención, como si reflejara algo más que luz, como si recordara. Porque el claro no necesita testigos para sostener el ciclo, solo espacio, solo tiempo, solo continuidad. Una hoja nueva cayó y se posó sobre otra que ya estaba. No se movieron, no se separaron, solo compartieron suelo. Y en ese gesto sin forma, el claro se reconoció, no como lugar, no como escenario, sino como cuerpo que respira, como memoria que no exige, como ritmo que no se interrumpe.
El día avanzaba, la luz crecía, el claro seguía. Porque el gesto, cuando es verdadero, no se repite, se prolonga. El día ya estaba en pleno curso, pero el claro no parecía apurado. La luz caía de lleno sobre la piedra blanca que no brillaba, sino que absorbía el sol con la calma de quien ha aprendido a esperar. Las hojas dispersas no formaban figuras. No había espirales, ni círculos, ni líneas. Solo el desorden natural de lo que no necesita ser ordenado. Y sin embargo, todo tenía sentido. El claro no había cambiado, pero algo en su modo de estar era distinto. Más abierto, más hondo, más silencioso. No por ausencia, sino por madurez. Porque el gesto, ese que alguna vez fue trazo y luego pausa y luego presencia, había echado raíces, no en la tierra, sino en el tiempo. Y ahora, el claro no esperaba a Tomás ni a nadie, no porque hubiera olvidado, sino porque había comprendido. Una mariposa cruzó el aire, dibujando una curva sin destino. Se posó brevemente sobre una hoja y luego siguió. El claro no la retuvo, solo la recibió. Así, el ciclo continuaba, no como repetición, sino como respiración. Y en cada exhalación, el claro decía sin voz: todo lo que llega, llega cuando debe. Todo lo que parte, deja algo atrás. Y todo lo que permanece, aprende a no necesitar. El claro se abría por completo bajo el sol alto. Ya no había penumbra, ni sombras largas, ni susurros escondidos. Todo estaba expuesto, pero nada era invasivo. La piedra blanca, quieta en su centro, no brillaba, simplemente estaba, como siempre, como nunca. Las hojas, dispersas, formaban un mapa sin intención, cada una en su sitio, cada una en su tiempo. El aire era cálido, pero no pesado. Se movía con ritmo lento, como si acariciara el espacio. No había cuerpo, no había gesto, no había voz. Pero el claro no estaba en pausa, estaba en plenitud, porque el ciclo, cuando alcanza madurez, no necesita señales, solo continuidad. Una semilla cayó, no desde lo alto, sino desde una rama baja, como quien entrega sin ceremonia. Se posó sobre la tierra y allí quedó. No fue enterrada, no fue tocada, no fue mirada, pero el claro la recibió. Y en ese acto mínimo, el gesto se renovó, no como repetición, sino como posibilidad, porque el claro no exige, solo ofrece, y todo lo que llega, si sabe esterar, encuentra raíz. El claro estaba completamente despierto. La luz del mediodía lo bañaba sin reservas, y cada rincón parecía respirar con amplitud. No había penumbra, ni espera, ni transición, solo presencia. La piedra blanca, quieta como siempre, no era centro ni símbolo, era parte, como las hojas, como las raíces, como el aire. No había cuerpo,
no había gesto, no había voz. Pero el claro no estaba en silencio, estaba lleno de ritmo, ese que no se escucha, pero se siente, ese que no se marca, pero sostiene. Una semilla, la misma que había caído días atrás, seguía allí. No había brotado, ni se había movido, pero algo en su forma era distinto, más redonda, más quieta, más dispuesta. El claro la cuidaba sin tocarla, la envolvía sin encerrarla, la ofrecía sin pedir. Porque el gesto, cuando es verdadero, no empuja, acompaña. Y el ciclo, cuando encuentra raíz, no se apura, se prepara. Así, bajo el sol pleno, sin sombra, sin voz, sin cuerpo, el claro seguía siendo, no por lo que ocurría, sino por lo que permitía. Y eso, como siempre, bastaba. El claro estaba en plena luz, pero no había urgencia. El día avanzaba con ritmo firme y cada elemento parecía saber su lugar. La piedra blanca, las hojas dispersas, las raíces que asoman como líneas de un mapa antiguo, todo estaba en equilibrio. No había cuerpo, no había gesto, no había voz, pero el claro no estaba en pausa, estaba en escucha, porque cuando el ciclo madura no necesita movimiento constante, solo atención. Una semilla se había partido, no por fuerza, ni por accidente, sino por tiempo. Su interior, aún oculto, comenzaba a empujar con suavidad, no hacia arriba ni hacia afuera, sino al gesto que aún no tiene forma. El claro lo sabía, lo acompañaba sin intervenir, lo sostenía sin tocar. Porque el gesto, cuando es verdadero, no se impone, se ofrece. Y la tierra, como siempre, respondía, no con rapidez ni con espectáculo, sino con raíz. Así, bajo el sol pleno, sin sombra, sin cuerpo, sin voz, el claro seguía siendo, no por lo que mostraba, sino por lo que guardaba, y eso, como siempre, bastaba. El claro estaba en su punto más alto de luz. No había sombra que se impusiera, ni rincón que se escondiera. Todo estaba abierto, todo estaba disponible. La piedra blanca, silenciosa como siempre, no era centro ni señal. Era parte, como las hojas, como las raíces, como el aire. La semilla, aquella que había caído sin ceremonia, comenzaba a abrirse, no con rapidez ni con espectáculo, sino con paciencia. Una línea verde asomaba, mínima, frágil, pero decidida. El claro no celebraba, no anunciaba, no intervenía, solo sostenía. Porque el gesto, cuando es verdadero, no busca reconocimiento, busca raíz. Y la tierra, como siempre, respondía. El aire se movía lento, como si acariciara el brote. Las hojas no se agitaban, pero parecían mirar. No había cuerpo, no había voz,
no había trazo, pero el claro estaba lleno de gesto. Ese que no se dibuja, ni se repite, ni se explica, solo ocurre. Y así, bajo el sol pleno, con una semilla que empieza y un espacio que permite, el ciclo continuaba, no por lo que se ve, sino por lo que se sostiene, y eso, como siempre, bastaba. La luz del día comenzaba a inclinarse, no como despedida, sino como transición. El claro se bañaba en tonos más cálidos, y cada elemento parecía prepararse para el cambio sin moverse. La piedra blanca, la semilla que ya mostraba brote, las hojas que no se agitaban, todo estaba en escucha. No había cuerpo, no había gesto, no había voz, pero el claro no estaba en espera, estaba en presencia, porque el ciclo, cuando se establece, no necesita señales, solo continuidad. El brote, mínimo aún, comenzaba a inclinarse hacia la luz, no por decisión, sino por ritmo. La tierra lo sostenía, el aire lo acariciaba, el claro lo acompañaba, y en ese gesto sin forma el ciclo se renovaba, no como repetición, sino como expansión, porque el gesto, cuando es verdadero, no se encierra, se abre, y el claro, como siempre, lo entendía. Así, en la luz que se inclina, en el brote que se ofrece, en el espacio que permite, el día avanzaba, y el claro seguía siendo, no por lo que cambia, sino por lo que permanece. Y eso, como siempre, bastaba. La tarde comenzaba a inclinarse, y el claro se llenaba de una luz oblicua, como si el sol acariciara los bordes antes de retirarse. No había trazos, no había figuras, solo el brote, pequeño, firme, doblándose apenas hacia el oeste. El suelo estaba tibio, con esa temperatura que guarda memoria. Las raíces, invisibles, trabajaban en silencio. Nada se movía, pero todo estaba en tránsito. El claro no esperaba a nadie, no necesitaba testigos. Su tarea no era mostrar, sino sostener. Una brisa leve cruzó el espacio, levantando polvo fino, dibujando curvas que se deshacían al instante. El brote no reaccionó, no se defendió, solo permaneció, porque crecer en ese lugar no era conquista, era acuerdo. Y el claro, como siempre, lo entendía. El sol descendía con elegancia, como si supiera que su partida no era pérdida, sino parte del acuerdo. El claro se teñía de cobre y sombra, y cada rincón parecía susurrar algo distinto. No había urgencia, solo una especie de reverencia silenciosa. El brote, ya erguido, no buscaba altura, buscaba profundidad. Sus hojas aún cerradas parecían escuchar el suelo más que el cielo. Una rama crujió a lo lejos y el sonido se disolvió sin eco. El aire olía a tierra tibia, a madera quieta, a tiempo que se estira. No había cuerpo,
No había voz, no había gesto, pero el claro estaba lleno de lenguaje, uno que no se escribe ni se pronuncia, pero se entiende. La luz se filtraba entre los árboles altos, dibujando líneas que no marcaban camino, sino intención. Y el claro, como siempre, no respondía, solo ofrecía. Porque cuando el gesto es raíz, no necesita forma, solo tierra, solo sombra, solo el permiso de seguir. Tomás no había vuelto, no ese día, ni el anterior, pero el claro no lo olvidaba. Su ausencia no era hueco, era forma, una forma que el espacio había aprendido a sostener. El brote, ya firme, parecía inclinarse hacia donde él solía sentarse, no por nostalgia, sino por memoria vegetal. La piedra blanca, testigo muda, guardaba aún el calor de sus manos, aunque nadie lo tocara. Tomás había dejado algo más que trazos, había dejado ritmo. Un modo de estar, una manera de no interrumpir. Y el claro que no exige lo había aceptado como parte de sí. No había voz, no había gesto, pero había presencia. Porque cuando alguien entiende el ciclo, no necesita quedarse, solo saber cuándo partir. El sol descendía y el claro se recogía en sí mismo, como si preparara espacio para lo que vendrá. Tomás no estaba, pero su gesto sí. Y eso, como siempre, bastaba. Tomás había regresado, no con ruido, ni con prisa. Solo apareció entre los árboles, como si el claro lo hubiera llamado sin palabras. No traía herramientas, ni cuadernos, ni intención de marcar nada. Solo sus manos y el tiempo que había aprendido a llevar consigo. El brote, ya con 2 hojas abiertas, parecía inclinarse apenas hacia él, no por reconocimiento, sino por afinidad. Tomás se sentó donde siempre, sin alterar el suelo, sin mover las hojas. Solo se acomodó, como quien sabe que el espacio no le pertenece, pero lo acepta. No dijo nada, no hizo nada, solo respiró. Y el claro, como siempre, lo recibió, porque el gesto, cuando es verdadero, no necesita explicación, solo presencia. La luz ya era dorada y el aire olía a tierra húmeda. Tomás cerró los ojos y por un momento el claro y él fueron el mismo cuerpo. Tomás abrió los ojos, no porque algo lo llamara, sino porque el claro ya no era el mismo. La luz había cambiado de dirección y el aire tenía un peso distinto, como si el día comenzara a doblarse hacia adentro. No se movió, solo observó. El brote, ese pequeño milagro sin ceremonia, parecía más alto, no por tamaño, sino por presencia. Tomás lo miró sin invadirlo. No pensó en nombres, ni en especies, ni en futuros. Solo lo reconoció. Y en ese reconocimiento sin palabras, el claro se volvió más claro. Un pájaro cruzó el cielo bajo, dejando una sombra breve sobre la piedra. Tomás la siguió con la mirada, pero no se levantó. Sabía que el gesto ya no era suyo, que su tarea no era hacer, sino permitir. El claro no le pedía nada, solo le ofrecía estar. Y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte, no como visitante,
sino como raíz. El sol, ya en su descenso, dibujaba líneas largas sobre el suelo, y en ese trazo de luz el día se despedía sin ruido. Pero el ciclo, como siempre, seguía. Tomás permanecía sentado, con la espalda recta, pero sin tensión, como si el cuerpo hubiera aprendido a escuchar sin moverse. El claro, ahora envuelto en luz baja, parecía más profundo, no por tamaño, sino por silencio. Las hojas no caían, pero el aire las rozaba con intención. Cada rama alta proyectaba una sombra larga, como si el bosque quisiera alargar el día un poco más. Tomás observaba el brote, no con mirada de dueño, sino como quien reconoce algo que no le pertenece, pero lo incluye. Recordó el primer día que llegó allí, cuando aún buscaba señales, cuando aún pensaba que el claro debía responderle. Ahora sabía que no, que el claro no responde, solo permite. Y esa permisión, tan sutil, tan honda, había cambiado su forma de estar. El sol ya tocaba el borde del horizonte, y el claro se cubría de cobre y sombra. Tomás se levantó despacio, sin alterar el suelo, sin despedirse. El brote quedó allí, firme, pequeño, pero suficiente. Y el claro, como siempre, guardó el gesto sin retenerlo. Tomás caminaba lentamente entre los árboles, dejando que sus pasos se acomodaran al ritmo del claro. No había prisa, ni destino preciso, solo el deseo de estar. El sol ya se escondía detrás de las copas más altas, y la luz se volvía líquida, como si el día se derramara sobre la tierra. El brote seguía allí, más firme, más abierto, como si hubiera crecido en su ausencia solo para recibirlo. Tomás se detuvo frente a él. No lo tocó, no lo midió, solo lo miró. Y en esa mirada, el claro pareció suspenderse. El aire se volvió más denso, más íntimo, como si todo el bosque respirara al mismo tiempo. Recordó los días de trazos, de marcas en la piedra, de intentos por capturar lo que no se deja atrapar. Ahora entendía que el claro no era para eso, que su lenguaje no se escribe, ni se guarda, solo se vive. Se sentó en silencio, dejando que la tierra lo recibiera sin ceremonia. Las hojas crujieron apenas bajo su peso, y el aire le rozó la nuca como una caricia antigua. El claro no lo celebraba, no lo rechazaba, solo lo reconocía, porque Tomás ya no venía a buscar, venía a ofrecer. Y en ese gesto sin nombre, el ciclo se cerraba un poco más, como una espiral que no termina, pero se profundiza. La noche comenzaba a insinuarse, con su frescura, con su promesa de pausa. Tomás cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar mejor. Y el claro, como siempre, guardó el momento sin retenerlo, porque cuando el gesto es verdadero, no necesita quedarse, solo dejar raíz. Tomás permanecía sentado, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el visitante que observa, ni el aprendiz que espera. Era parte del claro, como la piedra, como el brote, como el silencio. La noche se acercaba con pasos lentos, pintando el cielo de azul profundo. Las primeras estrellas asomaban entre las ramas y el aire se volvía más fresco, más denso, más íntimo. Tomás respiraba con calma. Cada inhalación parecía sincronizarse con el ritmo del bosque.
No pensaba en volver ni en quedarse. Solo estaba. El brote, ya con 3 hojas abiertas, se mantenía firme, como si supiera que su crecimiento no dependía de la mirada, sino del tiempo. Una luciérnaga cruzó el claro, dejando un trazo breve de luz. Tomás la siguió con los ojos y sonrió sin ruido. Recordó los días de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de trazos que intentaban capturar lo invisible. Ahora sabía que el claro no ofrecía respuestas, ofrecía espacio. Y en ese espacio, el gesto había echado raíz. La piedra, testigo de tantos silencios, reflejaba apenas la luz de la luna. El claro entero parecía inclinarse hacia adentro, como si se preparara para guardar lo vivido. Tomás se recostó sobre la tierra, sin temor, sin peso. El suelo lo recibió como a uno de los suyos, y así, con el cuerpo en descanso y el gesto en plenitud, esperó a que Anoite llegase por completo. La noche ya había cubierto el claro. No quedaba rastro del sol, solo el resplandor suave de la luna filtrándose entre las ramas altas. Tomás caminaba despacio, dejando atrás el brote, la piedra, el gesto. No había nostalgia ni apego, solo una certeza tranquila. El claro seguiría sin él. El bosque murmuraba en voz baja, como si reconociera su partida sin pedir explicaciones. Tomás se detuvo una última vez en el borde del claro. Miró hacia atrás, no para despedirse, sino para agradecer. El brote, invisible en la penumbra, seguía creciendo. La piedra, inmóvil, seguía guardando. Y el claro, como siempre, seguía siendo. Tomás dio el último paso y se perdió entre los árboles. No dejó huellas, no dejó marcas, solo el gesto, ese que no se ve, pero permanece. Y el claro, sin retenerlo, lo guardó en su memoria vegetal. Porque cuando alguien entiende el ciclo, no necesita quedarse, solo saber cuándo partir. Y eso, como siempre, bastaba. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.